Bueno, la clase de hoy es de anestesia en traumatología. No sé si se escucha. Calculo que sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ir viendo bien distintos pasos. Primero, la evaluación preoperatoria del paciente que nos va a llegar para una cirugía traumatológica. Vamos a ver el síndrome de embolia grasa, el manejo perioperatorio y algunas cosas específicas de la cirugía de miembro inferior, de miembro superior y de columna. En cuanto a la evaluación preoperatoria, tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a ser geriátricos y que la edad avanzada es el principal riesgo de mortalidad. Tienen muchas complicaciones, las más frecuentes son las cardiopulmonares. En estos pacientes, tener en cuenta, por un lado, en lo respiratorio, puede llamarnos la atención en los que vienen por fractura de cadera, que tengan una presión arterial de oxígeno menor, a lo normal o más baja, puede ser por embolización de restos de médula ósea de los pulmones, luego de la artroplastía, y también tener en cuenta la alta prevalencia de obesidad y de SAOS en cuanto a lo respiratorio. Y puede aparecer en los geriátricos con mucha frecuencia complicaciones neurológicas, entre ellas confusión y delirio. A esto se asocia, como dijimos, la edad avanzada, que tengan demencia preoperatoria, el uso de medicación psicotrópica y que tengan asociación de múltiples patologías. Bien, para tener en cuenta en pacientes que vengan con fracturas o traumatismos óseos, con los que se hace cirugía en donde se instrumenta el canal medular de fémur, es el síndrome de embolia grasa. Este síndrome se puede desarrollar en forma gradual, en 12 a 72 horas, o en forma fulminante. Y la fisiopatología es que se produce embolia de grasa o de restos de médula ósea, que pueden llegar a obstruir los capilares de los órganos diana, en los que se van a producir las manifestaciones clínicas, y además va a producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahí se ve en la imagen las distintas manifestaciones que va a tener. Está el fémur fracturado, y a partir de eso tiene manifestaciones neurológicas, alteración del nivel de conciencia, que es fluctuante, puede llegar a tener un intervalo lúcido de 24 a 36 horas. Aparecen petequias en tórax superior, en cara, en conjuntivas. Esto es muy característico y es patognomónico del síndrome de embolia grasa. También, los impactos pulmonares van a producir disnea, taquipnea y taquicardia. Produce una RX característica en torbellino de nieve y la presión arterial de oxígeno está baja, el paciente puede tener insuficiencia respiratoria. Para el diagnóstico hay una serie de criterios, mayores y menores. Los criterios mayores son, como decíamos, el rash petequial, que es característico, la insuficiencia respiratoria y que haya deterioro cognitivo. Con uno de estos es necesario, y 4 de los menores, que son taquicardia, fiebre, alteraciones en la retina o petequias, ictericia y signos de falla renal. Y además, hallazgos de laboratorio como una caída súbita en la hemoglobina o trombocitopenia súbita, el aumento de la eritrosedimentación y la presencia de macroglobulinemia grasa en la sangre, que es hallazgo obligatorio para el diagnóstico. O sea, un criterio mayor, 4 menores, y la macroglobulinemia grasa. El índice de Schoenfeld es un índice que va puntuando los distintos signos y síntomas y que permite llegar al diagnóstico de este modo del síndrome. Con una puntuación mayor a 5 ya nos alcanza para el diagnóstico, y por ejemplo las petequias ya de por sí suman 5, por lo cual ya nada, lo mismo que decíamos, que es un signo patognomónico del síndrome, así que ya con tenerlas hay que tener más que la sospecha. Después, los infiltrados alveolares, la presencia de hipoxemia, confusión, fiebre, taquicardia y taquipnea. El tratamiento del síndrome es, medidas precoces de reanimación y estabilización, y la mayoría va a resolver en 3 a 7 días. ¿Qué patologías tenemos que tener en cuenta en los pacientes traumatológicos que nos pueden llegar y que son frecuentes? Una de ellas es la artrosis. En un paciente que tenga artrosis tenemos que tener en cuenta que puede llegar a tener intervenciones ortopédicas previas, por ejemplo, sustituciones articulares, y que puede llegar a tener articulaciones que le produzcan dolor y con movilidad limitada. Eso nos va a influir a la hora de elegir una técnica anestésica
y la posición que el paciente pueda llegar a adoptar o no para la anestesia o en la camilla para la cirugía que requiera realizarse. Otra patología frecuente en este tipo de pacientes es la artritis reumatoide. Tener en cuenta que todos los medicamentos que reciba el paciente se asocian a un elevado riesgo de infección, que si está recibiendo dosis elevadas de glucocorticoides va a necesitar una dosis de corticoides en el perioperatorio, que es frecuente que presenten sinovitis de la articulación temporomandibular. Esto lo que va a hacer es limitar la apertura bucal y bueno, hay que tenerlo en cuenta si queremos realizar una anestesia general. Lo mismo la apertura glótica estrecha por lesión en las articulaciones cricoaritenoides. También si queremos hacer anestesia general tenemos que tener en cuenta, y pueden llegar a tener subluxación atlantoaxial, o sea, C1 se luxa sobre C2. En este caso, si el paciente refiere tener limitación de la movilidad cervical o tiene síntomas neurológicos, tenemos que pedir una RX cervical en flexión y en extensión. Y si la distancia entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoide es mayor a 3 milímetros, considerar intubación vigil con fibroendoscopio y colocar un collar cervical que lo va a mantener durante todo el procedimiento. Porque con el movimiento de la región cervical hay riesgo de compresión de las arterias vertebrales con la consiguiente tetraparesia, shock espinal y muerte si no tenemos los cuidados necesarios. Otras manifestaciones que puede tener el paciente con artritis reumatoide es, bueno, pericarditis aguda, puede tener disnea, insuficiencia cardíaca derecha, dolor torácico, roce pericárdico, pulso paradójico. Si llegamos a sospechar la pericarditis, bueno, solicitar un ecocardiograma, y puede llegar a tener afectación pleural y nódulos pulmonares, y fibrosis intersticial difusa, lo que nos daría un patrón restrictivo. Y bueno, ahí un cuadrito que resume más o menos todo lo que veníamos hablando. Se suma, creo que no dijimos, las complicaciones renales, puede llegar a tener insuficiencia renal secundaria al consumo de AINES. Otra de las patologías que puede aparecer es la espondilitis anquilosante. Recordar que lo que se va a producir es osificación de los ligamentos axiales, que los pacientes van a tener limitación de la movilidad de la columna cervical y de las articulaciones temporomandibulares. Esto, bueno, para si queremos realizar anestesia general, tenerlo en cuenta y considerar lo mismo, intubación vigil con fibroendoscopio o tener preparado todo para una vía aérea dificultosa. Además va a haber un aumento de la rigidez torácica, también puede llegar a dar un patrón respiratorio restrictivo. Bueno, y recordar la posición del paciente, que tiene una cifosis exagerada, y que las vértebras van a estar fusionadas y los ligamentos vertebrales osificados. Eso, bueno, la RX característica en caña de bambú, y tenerlo en cuenta al momento de decidir realizar una anestesia neuroaxial, que puede llegar a ser dificultosa justamente porque los ligamentos espinales van a estar osificados y porque los espacios intervertebrales van a estar más cerrados que lo normal. Bueno, la condroplasia es otra patología que pueden ver, es la forma más frecuente de enanismo. Tener en cuenta que la laringoscopía y la intubación pueden ser dificultosas porque suelen tener también cifosis cervical y pueden llegar a tener estenosis del agujero magno. Considera también, bueno, el libro decía intubación vigil con fibroendoscopio, pero nada, que la vía aérea va a ser dificultosa, más que nada. Y que son pacientes que suelen tener apnea de sueño por compresión del tronco del encéfalo, por lo que decíamos de la estenosis del agujero magno, y esto nos puede llevar a hipertensión pulmonar por hipoxia y en consecuencia a cor pulmonar. Tener en cuenta que puede llegar a tener esas alteraciones. Y a la hora de hacer una anestesia neuroaxial en estos pacientes, tener en cuenta que puede llegar a tener deformidades torácicas, no sé, escoliosis o variaciones en la anatomía de la columna, y considerar, bueno, hacer una guía ecográfica y titular los anestésicos locales
haciendo una anestesia epidural, o combinar la epidural o la intradural, va a hacerlo en forma continua como para ver cómo repercute el anestésico en el paciente. Y si, bueno, tuviésemos que hacer una comparación en lo que es anestesia regional versus general en los pacientes para una cirugía traumatológica, la anestesia regional tiene menor incidencia de complicaciones, sobre todo respiratorias, nos permite un mayor alivio del dolor, por ejemplo, con bloqueos periféricos o con el catéter peridural, evita que se manipule la vía aérea, lo que nos ahorraría varias complicaciones, y igualmente siempre tener previsto un plan de manejo de la vía aérea y tener pensado que puede llegar a tener una vía aérea dificultosa por todas las patologías que hablamos antes y las características que tenía. Bueno, en cuanto al manejo perioperatorio, pensar en la tromboprofilaxis, porque es frecuente que se produzcan complicaciones tromboembólicas en estos pacientes, que producen gran morbilidad y mortalidad. Las que con mayor frecuencia producen tromboembolia venosa son la artroplastía total de cadera, la artroplastía total de rodilla, la fractura de cadera y de pelvis. Y factores de riesgo para tromboembolismo son la edad avanzada, la obesidad, el antecedente de embolia pulmonar y de tromboembolismo venoso, trombosis venosa profunda, perdón, la presencia de neoplasias, el encabamiento prolongado y que el paciente tenga trombofilias. Y tener en cuenta que si el paciente está anticoagulado, si hacemos anestesia neuroaxial podemos llegar a producir un hematoma epidural. Bueno, pasando a las cirugías propiamente dichas, hablando un poco de extremidad inferior, una que se puede realizar es la artroscopía. En miembro inferior vamos a realizar la artroscopía en rodilla, cadera y tobillo. Se elige la anestesia neuroaxial en general, y también se puede hacer una inyección intra y extraarticular de anestésicos locales. Bien, para la artroscopía de cadera, tener en cuenta que el paciente puede estar en posición supina o en decúbito lateral, con el miembro que se va a intervenir hacia arriba, y si está en decúbito supino va a tener una tracción de 25 a 35 kilos del lado que se va a operar. Y tener cuidado con el poste perineal, que es el que está entre las piernas, que puede llegar a producir lesión del nervio pudendo por compresión. La anestesia que se elige en este tipo de cirugía puede ser o general o neuroaxial, dependiendo obviamente del paciente, es decir, cómo sea la cirugía, y bueno, se puede hacer analgesia postoperatoria con bloqueo del plexo lumbar. En cuanto a las fracturas de cadera, tener en cuenta que se producen con mayor frecuencia en personas mayores, que es una patología de alta morbilidad y mortalidad, sobre todo cardiopulmonar, por trombosis venosa profunda y por delirio, como decíamos antes. Bueno, justamente la confusión y el delirio aparecen en el 50% de las personas mayores después de una cirugía por fractura de cadera y aumentan la mortalidad en estos pacientes. La demora en la cirugía incrementa la incidencia de complicaciones, y la cirugía precoz antes de las 12 horas va a disminuir el dolor, disminuye la estancia hospitalaria y las complicaciones. Tener en cuenta que estos pacientes, que como dijimos son con mayor frecuencia ancianos, van a tener deshidratación y pueden llegar a tener anemia con un hematocrito normal, porque la mayor concentración de los hematocritos de los glóbulos rojos al estar deshidratado el paciente. Considerar monitorizar con catéter venoso central y arterial. Si el paciente presenta hipoxia, sospechar embolia grasa, como también decíamos al principio, y en general tienen una evolución más favorable con anestesia regional que con anestesia general. Son pacientes que tienen además riesgo elevado de muerte por embolia pulmonar. Si vamos a hacer una anestesia epidural, tener en cuenta que el paciente puede llegar a requerir anticoagulación en el postoperatorio para tener en cuenta el manejo que vamos a hacer con el catéter, y que las benzodiazepinas de larga duración producen mayor riesgo de confusión en el postoperatorio, que dijimos que era que aumentaba la mortalidad en estos pacientes.
Las fracturas de pelvis son resultados de traumatismos importantes y en gran parte de las veces están asociados a otras lesiones. En tórax lo más frecuente, también en cabeza, en hígado y en bazo. Tiene una mortalidad a los 3 meses del 14% y la mortalidad inmediata es en general por sangrado retroperitoneal. También pensar que puede estar asociada a lesión de uretra y de vejiga y tiene gran riesgo de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar. Lo que se realiza con más frecuencia es una anestesia general con colocación de un catéter epidural para analgesia postoperatoria. En este caso, la complicación quirúrgica más frecuente es la lesión iatrogénica del nervio ciático. Se puede llegar a utilizar la monitorización neuromuscular intraoperatoria para detectar en caso de que se sospeche esta lesión, lo que podría llegar a limitar la administración de anestésicos por el catéter epidural porque interferiría con esa monitorización, y considerar colocar catéter arterial, catéter venoso central y vías periféricas de gran calibre, porque es una cirugía que puede tener una hemorragia muy importante en muy poco tiempo. Bueno, en cuanto a artroplastías de cadera y de rodilla, pensar también que van a ser pacientes de avanzada, que por lo tanto van a tener mayor riesgo de complicaciones cardíacas, de embolia pulmonar, de neumonía, de insuficiencia respiratoria e infección. La artroplastía total de cadera se puede realizar por dos vías, o por vía anterior o por abordaje lateral, que es en general el abordaje que prefieren los cirujanos. En este caso, bueno, el paciente va a estar en decúbito lateral, con el lado que se interviene hacia arriba, y pensar en que vamos a tener cambios en la relación ventilación-perfusión, y pensar en colocar un rodillo o un resalto debajo de la parte superior del tórax, que va a evitar la presión del hombro sobre la arteria axilar y sobre el plexo braquial. Bueno, se puede realizar tanto anestesia regional, intraoral como epidural, bloqueo lumbar paravertebral para analgesia postoperatoria, si llega a tener un tratamiento anticoagulante que requiera retirar el catéter peridural, también es una opción. Pensar que son cirugías que tienen una pérdida de sangre significativa de 1 a 2 litros, y una estrategia que se puede utilizar para evitar tanta pérdida de sangre es la hipotensión controlada mediante la anestesia epidural, manteniendo una tensión arterial media de entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Bueno, que podría reducir el sangrado y que además facilita la fijación de la prótesis al hueso por menor hemorragia en el canal femoral. Y considerar también administrar ácido tranexámico endovenoso profiláctico previo a la cirugía. Bien, algo que tenemos que estar atentos en la artroplastía total de cadera, cuando colocan el cemento, es el síndrome de implantación del cemento óseo, que va a cursar clínicamente con hipotensión, hipoxia y puede llevar al paro cardíaco. Y en el postoperatorio puede aparecer síndrome de embolia grasa. Los mecanismos fisiopatológicos de este síndrome son que haya embolización al torrente sanguíneo de restos de médula ósea, efectos tóxicos del monómero de metilmetacrilato circulante, que es el material que se utiliza para el cemento, y que se liberan citocinas durante el fresado del canal femoral. Entonces, como dijimos, va a cursar con hipotensión, hipoxia y puede llevar al paro. Factores de riesgo para esta complicación son que la prótesis del fémur tenga un vástago largo, que sea una artroplastía total de cadera por fractura patológica, que el paciente tenga hipertensión pulmonar previa y la cantidad de cemento que se emplee. Y como otra complicación que puede aparecer es embolia de un trombo sanguíneo, porque la cadera durante la cirugía se luxa y la vena femoral probablemente se comprima, provocando estasis venosa y se forma un coágulo. Y luego cuando la cadera se reduce, ese coágulo se libera en forma de émbolo a la circulación y puede traer complicaciones. En cuanto a la artroplastía total de rodilla, ahora también se prefiere una anestesia regional,
ya sea bloqueo neuroaxial intradural o epidural. Tener en cuenta que los nervios a bloquear son el tibial, el peroneo común, el femoral y el obturador, y que son patologías con un dolor posoperatorio muy intenso. Por lo tanto, bueno, se puede hacer analgesia posoperatoria a través de catéter epidural, o también considerar el bloqueo del nervio femoral, más analgesia intravenosa también. Bueno, algo a tener en cuenta en este tipo de cirugía es que se coloca un manguito neumático alrededor del muslo para reducir el sangrado intraoperatorio, en general durante 1 a 3 horas, con una presión que es 100 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica del paciente. Cuando el manguito se suelta, puede producir un sangrado que se puede prolongar hasta 24 horas, y si la compresión es mayor a este tiempo que dijimos, puede llegar a producir lesión nerviosa, sobre todo parálisis del nervio peroneo. Si el tiempo de manguito se llega a prolongar, se lo puede desinflar durante 30 minutos para prevenir la lesión del nervio y luego se lo vuelve a colocar. Puede aparecer también dolor relacionado con el manguito por la isquemia alrededor de los 60 minutos de colocado, a pesar de que el paciente tenga la anestesia neuroaxial. Y tener en cuenta y estar atentos cuando se suelta el manguito, porque disminuye la tensión arterial en forma significativa. Porque hay liberación en la circulación de metabolitos que proceden de ese miembro inferior que está isquémico, y hay un descenso brusco de la resistencia vascular periférica. Como dice en la imagen, eso es un manguito neumático. Nosotros usamos el manguito ese que es como una venda compresiva. Siempre estar atentos a anotar el horario en que se coloca para ir controlándolo. Bien, y en cuanto a cirugía de pie y tobillo, los nervios que deberíamos bloquear son el ciático y el femoral que nos va a dar la rama safena interna, y el ciático con el peroneo común y el tibial. Entonces, los bloqueos que elegimos en general son el bloqueo popliteo y el safeno interno, y además se puede utilizar un bloqueo a nivel de tobillo. Y tener en cuenta que bueno, el pie va a estar inervado por estos 5 nervios, que son el peroneo profundo, que es el que realiza la inervación INJ entre el primer y segundo dedo; el peroneo superficial va a inervar todo el dorso del pie; el safeno interno, el malleolo interno; el safeno externo, toda la cara externa del pie y quinto dedo; y el tibial posterior, la planta del pie. Una complicación que puede aparecer en la fractura de tobillo es el síndrome compartimental agudo, por el aumento de la presión a ese nivel, por todo el edema y demás sustancias, y lo vamos a comprobar con un dolor que es desproporcionado para la situación clínica. Tenerlo en cuenta porque debiéramos descartarlo previo a la realización del bloqueo. Bueno, pasando ahora a lo que es cirugía de miembro superior. En este caso, para la anestesia, pensar en un bloqueo del plexo braquial en los distintos niveles. Para cirugía de hombro, un bloqueo interescalénico debiera ser suficiente. En este caso, se bloquean las raíces y los troncos del plexo braquial entre los músculos escaleno anterior y el medio, y el sitio de punción sería a nivel de la escotadura cricotiroidea, que es C6, por detrás del músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué complicaciones puede tener este bloqueo? Depresión respiratoria, inyección intravascular, neumotórax, síndrome de Horner, ronquera y disfagia. Lo que es muy importante es que en todos los pacientes se bloquea el nervio frénico ipsilateral, o sea, del mismo lado del bloqueo. Por lo tanto, vamos a tener parálisis de ese hemidiafragma y el paciente va a tener alguna repercusión respiratoria. Va a estar contraindicado si tengo una neumonectomía contralateral y si es una intervención bilateral. Y bueno, tener en cuenta las características del paciente y su función respiratoria antes de realizar el bloqueo, justamente por esta complicación. El bloqueo supraclavicular también aparece como una opción efectiva que no produciría la parálisis completa del nervio frénico.
Bueno, para recordar cómo es la ecografía, igual vamos a tener otra clase de bloqueo, pero nada, entre el escaleno medio y el escaleno anterior se verían los troncos del plexo braquial, el bloqueo supraclavicular, con el sitio de punción y cómo se ve el escaleno medio. El escaleno anterior aparece la arteria subclavia y el plexo ya más ramificado. Bien, en cuanto a la artroscopía de hombro, solamente para nombrar que el paciente va en posición sentado en silla de playa y que puede tener como complicación el reflejo de Bessel-Harish, que se manifiesta por hipotensión y bradicardia, que puede llegar hasta un paro cardíaco por un descenso de la precarga, porque esta posición predispone a que disminuya el retorno venoso y bueno, puede aparecer esta complicación, solo para nombrarlo y tenerlo en cuenta. Bien, si la cirugía es de codo, un bloqueo infraclavicular estaría bien. Como se ve, bueno, el sitio donde se coloca el ecógrafo para la punción y en ecografía podemos ver ya la arteria axilar y los cordones lateral, medial y posterior rodeando la axila del plexo braquial. Si la cirugía va a ser en antebrazo y en mano, pensar en un bloqueo infraclavicular o también en un axilar. En la ecografía veríamos la arteria axilar y el nervio cubital arriba, el radial y el mediano. Bueno, un cuadrito con los distintos tipos de bloqueo, qué es lo que vamos a bloquear en cada uno y cuál es la respuesta que esperamos ver. Para que lo vean, está sacado el Miller. Bueno, y llegando a la última parte, que es la cirugía de columna, tener en cuenta que la anestesia que realizamos con mayor frecuencia es una anestesia general, que el abordaje puede ser anterior o posterior, y si el abordaje es posterior, el paciente va a ir en decúbito prono. Entonces, pensar en todas las complicaciones que nos puede llevar tener el paciente en decúbito prono, ya sea desde que sacó del tubo, que se salga el tubo, el edema de la vía respiratoria, el cuello, que no se hiperextienda y no se hiperflexione, tener cuidado con la rotación cervical, que puede comprometer el flujo sanguíneo cerebral, los ojos, que no se compriman, porque se puede producir oclusión de la arteria central de la retina y del nervio supraorbitario. Podemos tener úlceras corneales, también ver que estén bien ocluidos. En cuanto al abdomen, la compresión se puede transmitir a las venas epidurales, aumentando el sangrado en el campo quirúrgico. La extremidad superior, bueno, que el brazo no esté muy hacia afuera porque nos puede estirar el plexo braquial o compresión del nervio cubital cuando los brazos están a los lados. Y en la extremidad inferior, la flexión de las caderas puede llegar a producir oclusión de la vena femoral, trombosis venosa profunda y acodamiento de injertos vasculares, si los tuviese. Se puede producir compresión lateral del peroné con parálisis del nervio peroneo, y la compresión sobre la cresta ilíaca puede producir lesión del nervio femorocutáneo lateral. Si la cirugía es a nivel de columna cervical, pueden aparecer como complicaciones postoperatorias, disfagia, disfonía y alteraciones de las vías respiratorias. Una complicación más grave sería el edema de las vías respiratorias, que puede llegar a producir obstrucción completa de la vía respiratoria. Bien, en cuanto a las cirugías correctoras de deformidades, tenemos a la que se realiza sobre la escoliosis. La escoliosis es una patología en la que hay una rotación lateral de la columna y de las vértebras mayor a 10 grados. Puede ser congénita o puede ser idiopática. La idiopática es más frecuente en los adolescentes, y la intervención quirúrgica se realiza cuando el ángulo de Cobb es mayor a 40 grados. ¿Sí? El ángulo de Cobb es el que está entre el extremo superior y el inferior del sitio de rotación. Cuando la escoliosis es a nivel torácico, va a producir una patología pulmonar restrictiva. Si este ángulo de Cobb es mayor a 65 grados, los volúmenes pulmonares van a estar significativamente disminuidos.
Por lo tanto, tenemos que realizar pruebas de función respiratoria previas a la cirugía y pensar que estos pacientes, por la alteración respiratoria, pueden llegar a tener hipoxia crónica y eso va a desarrollar en el tiempo corazón pulmonar. Bueno, también tener en cuenta que si las correcciones quirúrgicas son a niveles torácicos altos, pueden llegar a requerir el aislamiento de un pulmón, así que considerar el uso de los tubos endotraqueales de una sola luz para ventilar a esos pacientes, que son cirugías que producen grandes pérdidas de sangre, por lo tanto podemos también utilizar la hipotensión controlada, como nombramos previamente, considerar también administrar ácido tranexámico profiláctico y como complicaciones puede aparecer el déficit neurológico postoperatorio por por alguna lesión que pueda aparecer a nivel de la médula espinal. Para eso se puede llegar a realizar dentro de la cirugía monitorización multimodal, ya sea de potenciales evocados somatosensitivos, potenciales evocados musculares y un electromiograma. Una complicación que es grave, pero que es poco frecuente, es la pérdida postoperatoria de la visión. Esta complicación puede ser producida por neuropatía óptica isquémica, que es la causa más frecuente por disminución del flujo sanguíneo en la arteria oftálmica, o por otras causas como oclusión de la arteria o vena central de la retina e isquemia cortical. Bueno, y son cirugías que producen dolor intenso. Considerar entonces colocar, si la cirugía es para, por ejemplo, para una artrodesis lumbar, un catéter epidural para anestesia postoperatoria y también la administración de morfina intratecal. Y bueno, eso es todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo que no haya quedado claro.